Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Argentina de Oncología y AstraZeneca por este lugar para hablar de un tema apasionante, interesante, desafiante, que es el estadio 3, y dentro del estadio 3 en cáncer de pulmón, cuál es el rol de la inmunoterapia. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a intentar tener algunos lineamientos generales y algunos lineamientos muy específicos. Mi nombre es Nicolás Minata, trabajo en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Como introducción, lo que podemos decir que dentro del cáncer de pulmón, el estadio 3 es una enfermedad heterogénea. No podemos pensar al estadio 3 de una forma homogénea, sino por todo lo contrario, cada paciente debe pensarse de un modo exclusivo. Eso es lo que diferencia al estadio 3 de otros estadios. Es un estadio que se presenta casi un tercio de los pacientes al momento del diagnóstico. Es una enfermedad heterogénea. La mayoría de los pacientes son irresecables al momento del diagnóstico. La intención de tratamiento es curativa, sin embargo, la mayoría de los pacientes presentan recaída de su enfermedad. Así lo muestran las curvas de pronóstico, tanto de la séptima edición de TNM como en la octava, donde hubo una actualización acerca del pronóstico de estos pacientes, pero vemos lo que vamos a hacer el foco es la supervivencia de estos pacientes a 5 años. Así que, como dijimos antes, una enfermedad heterogénea, pensar cada paciente en forma exclusiva, tratando de subir la vara y que los pacientes tengan mejor calidad de vida, mayor intención curativa, mayor supervivencia. Nos gusta pensar desde nuestro comité al estadio 3 con este gráfico, porque evidentemente todo paciente con estadio 3 consideramos prioritario, necesario, casi obligatorio, que tenga que ser visto en un comité multidisciplinario, ya que un mismo paciente puede tener distintas ópticas desde cómo encarar su tratamiento, y esto siempre tiene que estar visto en un comité multidisciplinario, ya que la mirada del cirujano por ahí puede llegar a ser muy nutritiva, distinta a la del oncólogo. La del oncólogo puede ser nutritiva para el cirujano, debe haber un radioterapeuta, sin dudas. Así que este gráfico lo que nos muestra es que dentro del mismo estadio hay distintas opciones terapéuticas y los pacientes pueden tener, como se muestra la primera imagen a la izquierda, un conglomerado adenopático bulky, puede tener discreta compromiso mediastinal o puede tener enfermedad que se llama oculta o compromiso ganglionar oculto. Con lo cual es muy importante la evaluación de cada paciente de forma particular y muy concienzuda. Si nosotros pensamos al paciente como potencialmente resecable, o ya fue intervenido quirúrgicamente y nosotros lo conocemos después de una cirugía, lo que vamos a tener que pensar en el futuro cercano es con la cabeza puesta en el IMpower 010. ¿Por qué? Porque es un estudio que ha demostrado, por lo menos en el análisis hasta donde nosotros tenemos conocimiento al día de hoy, tengamos en cuenta que es un estudio que toma en cuenta pacientes desde el estadio 1B en adelante hasta 3A, y que esos pacientes fueron preestratificados no solamente por sexo, sino también por estadio. Nosotros vamos a enfocar hoy en el estadio 3, 3A. También fueron preestratificados por el porcentaje de expresión de PDL1. Una vez que terminaron la quimioterapia, se los randomizó a inmunoterapia, en este caso a atezolizumab, por un año, o en lo que se conoce hasta hoy en día el mejor soporte de cuidado, el control, la observación. El diseño estadístico jerárquico se le da mayor robustez dentro del diseño y fue cumpliendo con sus objetivos de supervivencia libre de presión, que fueron sus análisis, sus endpoints primarios, y para cada uno de los grupos analizados, el agregado de atezolizumab tiene un beneficio en supervivencia libre de presión. Por eso, posteriormente, seguramente tendremos que analizar qué paciente se va a beneficiar más o menos del agregado de atezolizumab en pacientes resecados. Por supuesto que también vamos a tener en cuenta nuevos escenarios de pacientes resecados, como es la enfermedad residual mínima, es decir, la revolución
del conocimiento para pacientes de estadio 3 va increciendo. Otro escenario es el paciente que tenemos ciertas dudas, pero creemos que es un paciente potencialmente resecable. Y para el paciente potencialmente resecable, pero estadio 3 o 3A, quienes han traído nueva información en relación a este grupo de pacientes es el grupo español que hizo un fase 2 llamado NADIM, que tiene en cuenta el agregado de inmunoterapia, en este caso nivolumab, en carácter neoadyuvante en combinación con la quimioterapia. Este grupo de pacientes recibía 3 ciclos de quimioterapia con nivolumab, después se intervenían quirúrgicamente y tenían la posibilidad de hacer adyuvancia con nivolumab por un año. El endpoint de este grupo de trabajo fue la respuesta al tratamiento, digamos, en 2 observaciones: respuesta parcial mayor o respuesta completa patológica. Hay que tener en cuenta que este grupo de pacientes, si ustedes ven, la mayoría de los pacientes tenían compromiso N2, eran estadios 3 por N2, algunos en única estación y otros en múltiples estaciones. Pensemos nosotros si algún grupo de pacientes de estos lo hubiéramos pensado directamente para un tratamiento definitivo. Y esto es lo revolucionario de este estudio. Por eso, acá lo que vemos es el grueso de pacientes que tuvieron beneficio, ya sea con una respuesta patológica mayor, eso se ve en color azul, y una respuesta patológica completa, que es lo que se ve en celeste. Fíjense si no es algo novedoso, llamativo, esperanzador para este grupo de pacientes. Por eso dio lugar a un fase 3, el Checkmate 8-16, que incluye, además del estadio 3, estadios más tempranos, 1B en adelante, sin EGFR y LK, y fueron preestratificados por estadios también y por expresión de PDL1. Este grupo de pacientes hacía el mismo tratamiento, 3 ciclos de quimioterapia con nivolumab, con la posibilidad opcional de la quimioradioterapia posterior, y también el endpoint de este trabajo fue la respuesta patológica completa, y el endpoint secundario fue la supervivencia, entendiéndose a la respuesta patológica completa como un subrogante de supervivencia. Acá también lo que vemos es que más del 60% de los pacientes fueron estadios 3A y al menos el 50% de los pacientes eran PDL1 positivos. Lo que vemos en el estudio es que la tasa de respuesta patológica completa es enormemente superior para la rama de nivolumab y quimioterapia, y eso trae, en principio, habrá que demostrar si es un subrogante de supervivencia. También tiene un agregado importantísimo en la tasa de respuesta patológica mayor. Eso es cuando quedan algunas células viables, menos del 10% de las células. Pero fíjense, la rama quimioterapia, los niveles bajitos de tasas de respuesta. Entonces, lo que vemos es que este beneficio de tasa de respuesta patológica completa se ve en todos los estadios en lineamientos más o menos similares. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, uno podría pensar que si son pacientes resecables, ¿qué importancia tiene que tengan más o menos respuesta? Bueno, lo que vemos es que en principio es un ahorrador de cirugías mayores, es decir, hay menos neumonectomías, y eso ya en sí mismo es todo un dato. Con lo cual tenemos un escenario para pacientes resecables a demostrar datos de supervivencia, pero en principio con tasas de respuesta muy interesantes. Si el paciente que planteamos es un paciente en un escenario de irresecabilidad, bueno, ya tenemos a la vedette del estadio 3, que es el PACIFIC, que es el estudio más importante de los últimos años para el estadio 3, por lejos, donde aquellos pacientes inoperables, estadios 3, fueron estratificados a un tratamiento posterior a la quimioradioterapia, siempre y cuando no había progresión. Es decir, si el paciente tenía enfermedad estable o algún tipo de respuesta al tratamiento de quimioradioterapia, podía participar y se randomizaba 2-1 a durvalumab o placebo. Y el durvalumab en ese caso se daba por un año. Este es el dato más importante. Lo que vemos aquí es
el dato más importante que nos entrega el Pacific, y en este caso a 5 años. Lo que vemos en líneas azules es el dato más revolucionario que entrega el estudio Pacific, que el 43% de los pacientes a 5 años está vivo. Ustedes recuerdan el gráfico que les mostraba al inicio de la charla. Fíjense, el máximo que puede entregar, depende del estadio, 13% para estadio 3C a 5 años, 36% en estadio 3A. Entonces, si ustedes ven el hazard 0,72 y ven estas curvas, no hay ningún motivo para no indicar tratamiento con durvalumab posterior a la quimioradioterapia, con los datos a 5 años actualizados. Es claramente revolucionario. Por supuesto que esto también se ve en términos de supervivencia libre de progresión. El durvalumab a 5 años mantiene, se estabiliza un poco entre el cuarto y el quinto año. Y cuando vemos subgrupos preespecificados, muchas dudas había inicialmente en pacientes PDL1 negativo, EGFR positivo, en el subtipo de estadios, en el tipo histológico. Y lo que vemos es que todos, absolutamente todos los grupos se benefician con el agregado de durvalumab cuando lo comparamos con la rama placebo. Sí es cierto que hay algunos subgrupos que, si bien tienen una tendencia al beneficio, también el intervalo de confianza toca el 1, entonces es algo que quizás haya que agregar N o cantidad de pacientes para tener más claridad sobre el dato puntual, como puede ser el subgrupo EGFR positivo. De todas maneras, globalmente todos los pacientes se benefician del agregado de durvalumab posterior a la quimioradioterapia. Cuando vemos el subgrupo PDL1 específicamente, sí que vemos que hay un beneficio que es linealmente cuando vemos que cuanto mayor es el nivel de expresión de PDL1, lo que vemos es que es mayor el beneficio del agregado de durvalumab tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión. Y bueno, otro de los puntos que discutíamos al inicio del estudio era qué pasaba con la toxicidad, porque nosotros decíamos, bueno, acaba de terminar quimioradioterapia, es posible que agregue algo más de neumonitis o de que tenga algún tipo de toxicidad que nos obligue a suspender el tratamiento. Lo que vemos es que el perfil de toxicidad, por ejemplo, para disnea, neumonía, neumonitis, no hay un incremento sustancial en toxicidad grado 3-4. Vamos a poner por caso neumonitis 3,4% versus 2,6%. La realidad es que se comporta bastante similar al placebo, o a la rama placebo, perdón. Entonces, no hay un evento adverso que nos levante banderas rojas para no indicarlo. Como criterios de valoración secundario, los eventos adversos relacionados con el tratamiento, lo que les decía recién, muy pocos eventos grado 3 o 4, entonces la seguridad del fármaco, la verdad que se vio bien valorada. Y con respecto a los eventos adversos, inmunomediados, lo que vemos es que el evento neumonitis puntualmente, que era donde más temor se tenía, cuando se hace el análisis a 5 años, el grado 3-4 de neumonitis es el 1,7%. La realidad es que el hipotiroidismo es un poco más bajo que el histórico, pero la verdad es que no son eventos adversos que nos obliguen a pensar de una manera diferente a lo que ya estamos habituados con el manejo de inmunoterapia para el cáncer de pulmón. Así que, como resumen de inmunoterapia en estadio 3, si el paciente ya fue intervenido quirúrgicamente y tiene indicación de quimioterapia, bueno, hará sus 4 ciclos de quimioterapia adyuvante y habrá que pensar si es un buen candidato en los próximos meses o años, si es un buen candidato a inmunoterapia adyuvante por 1 año. Si el paciente es un paciente potencialmente resecable, entonces en los próximos años seguramente vamos a estar discutiendo si es un paciente candidato a neoadjuvancia con quimioterapia e inmunoterapia, con la opción de un tratamiento posterior.
vamos a esperar los resultados finales del 8-16, pero también hay otros estudios de neoadjuvancia con inmunoterapia. Y el estudio que más claridad nos trae para la práctica cotidiana, el paciente no quirúrgico, estadio 3 irresecable, el PACIFIC, con su actualización a 5 años, con supervivencias a 5 años y supervivencia global y libre de progresión, mantenidas, sostenidas en el tiempo, un claro beneficio para este grupo de pacientes. Eso es todo. Muchas gracias.